Pasemos entonces a las memorias segunda y tercera, la segunda parte de nuestra meditación. Comenzamos también por las cruces y luego, acompañados de la cruz, vamos a proceder a ver la doctrina, la iluminación sanante del Evangelio y de las apariciones de María Virgen. Pareciera que hasta el día de las apariciones la vida de Lucía estaba llena de consuelos. Era la más pequeña, escribe. Todos me querían, mis hermanos mayores, ¿no? Me querían en sus manos, en sus brazos. Para que ninguno fuera victorioso, mi madre me tomaba en sus brazos para hacer la paz entre mis hermanos. De los brazos de los hermanos que la amaban a los brazos de la madre. Y de los brazos de la madre, ocupada en sus quehaceres, madre lo entregaba a mi padre, que también a su vez me cubría de mimos. Un relato muy encantador de vida familiar. Cuenta los bailes en las fiestas de los santos, típico de la España y del Portugal cristianos. En las fiestas de los santos, de San Juan, de Navidad, del Corazón de Jesús, de Nuestra Señora del Rosario. La advocación que se le va a aparecer, de San Antonio. Siempre premios y aplausos por los bailes, las canciones de estos niños. La presencia siempre de su madre, como cocinera, o sentada leyendo un libro, o hablando con las vecinas, con inmenso respeto. Nunca había una palabra irrespetuosa en su presencia, dice. Y los libros que leía eran vidas de santos, y la madre exclamaba al leer, ¡qué belleza, qué belleza! Decían las vecinas a la madre de Lucía, ¡qué feliz que eres! ¡Qué encanto de hijos que Dios te dio! Y para colmar esos bienes naturales transfigurados en la gracia, relata también episodios de su primera comunión. Ahí se sintió totalmente transformada en Dios. Así dice, me sentía totalmente transformada en Dios. Y como el sacerdote me había dicho, con el deseo de guardar mi corazón, el corazón de Lucía, solamente para Dios. Sin embargo, inmediatamente después de las apariciones, de la primera aparición, diría, de la boca de su madre tiene que oír tonterías de niños. Y alguna vez al llegar, en forma burlesca, alguna visión, aquellas palabras, dice Lucía, me eran muy hirientes, sensibles, porque no estaba habituada sino a cariños. Y eso no era nada, concluye. No sabía lo que Dios me tenía preparado para el futuro. Las cruces que se van a seguir a continuación, algunas son económicas, pérdida de terrenos, distancia de seres queridos, 2 hermanas se casan, el matrimonio las lleva a vivir lejos. Y la madre de Lucía exclama y dice frecuentemente, ¿dónde está la alegría de este lar? Y prorrumpía en llanto, escribe Lucía. Son las cenas más tristes que he presenciado. Corría al pozo a llorar con Francisco y Jacinta. Pero la pérdida económica o de personas queridas en la distancia no eran nada comparadas con el desprecio y los insultos. Algo se insinuaba en su madre y en sus hermanas. ¿Hasta cuándo con esas mentiras con que engañáis a la gente? La pobre niña escribe, ¿dónde está el cariño de antes? Mucho peor va a ser la actitud de los que vivían en la aldea.
entre la lista de momentos difíciles, cruces verdaderas con peligro de muerte, como lo que acecharon los primeros cristianos. La vida de San Pablo es muy evidente. Va a enumerar Lucía cuando muestra los castigos, los interrogatorios del poder secular, la administración de Urem. Nuestra Señora de Urem no estaba la capital del departamento. Fui llevada en una burrita, porque el camino era pésimo, dice Lucía, y caí 3 veces. Siempre recuerdos del Evangelio. Iba por el camino con mi padre y mi tío. Jacinta y Francisco pensaban que me iban a matar. Y los llevan a la cárcel, a la prisión. Pasados los meses, esta persecución del gobierno anticristiano de Portugal se va a acentuar. Ya no es solamente ser llevados a Urem, a la cárcel, cosas peores. En distintos eventos, los meses sucesivos, distintas apariciones que la Virgen había anunciado, una vez por mes, hasta el 13 de octubre, fuerte custodia, intervenciones policiales y municipales que amenazaban y de muerte a los pobres niños. Más aún, después del milagro espectacular del sol, en octubre del año 17, años después, en mayo del año 20, 3 años después, porque se hacía una procesión, mandaron también tropas, gente a caballo, para asustar y reprimir a Lucía, que es la única que quedaba viva en el año 20. Iba hacia el lugar de las apariciones, flanqueada por 2 caballos, con estas fuerzas policiales. Una mujer entre la muchedumbre quería consolarme y darme coraje, como otra Verónica, escribe Lucía. Quería darme coraje, pero prorrumpió en llanto ella. Terminada la peregrinación, acompañan de nuevo las fuerzas policiales a caballo a la niña hasta la casa de sus padres. Y uno propone al otro: cortémosle la cabeza y la tiramos aquí en estos hornos para ladrillos. Y el otro, después de un tiempo, responde: no, para eso no tenemos autorización. Pensemos el miedo, el pánico que puede infundir en el alma de una niña estas amenazas de muerte. La misma madre, todavía en 1920, se expresaba: si de verdad se le apareció a Nuestra Señora, ella la defenderá. Entonces, después de las apariciones, tenemos cruces dentro del ámbito familiar, en el ámbito municipal, gubernamental, y también de parte del clero. Tiene humor y agudeza Jacinta al relatar los interrogatorios del clero. El primer encuentro, por supuesto, fue con el párroco, al que llamaban señor prior. Sucede en Galicia también, señor abad, se dice a veces párroco. Me hizo entrar en su escribanía, dice Lucía, y al principio interrogando con toda paz, hasta con amabilidad, y quedé admirada. Pero luego me di cuenta de que el interrogatorio fue muy minucioso, y me atrevería a decir masador, se dice en portugués, molesto,
importuno, intrusivo, extremo. Y concluía el párroco: no me parece sea del cielo. Cuando Nuestra Señora aparece, el vidente normalmente da cuenta a su confesor o a su párroco. Eso de retraerse parece más bien ser un engaño del demonio. El futuro dirá. El dolor que puede causar en un niño oír solo estas palabras, engaño del demonio. Escribe Lucía: cuánto me hizo sufrir. Solo nuestro Señor puede saber. El demonio, pensaba Di Lucía, trae guerra y desorden, nunca la alegría. Y palpando que no había ya alegría ni bienestar en su casa, empezó a entrar en la duda, en la noche oscura, de si verdaderamente era el demonio que se le aparecía. En sueños ve al demonio que la arrastra al infierno. Despierta a su madre, se queda noches sin dormir por el miedo, escribe ella. Se escapa a un lugar solitario para llorar. No quería ir al lugar de las apariciones, decía a sus primos: no voy, tengo miedo que sea el demonio. Qué peligrosas son las grandes verdades en boca del clero egocéntrico. Una segunda vez la llevó la madre a la casa del señor prior, del párroco, para obligarla a decirle que había mentido y obligarla a pedir perdón. Escribe Lucía: el ataque esta vez era fuerte y yo no sabía qué hacer. La noche oscura de San José, no sabía qué hacer. Y dice a su madre de camino a la parroquia: pero madre mía, ¿cómo he de decir que no vi si yo vi? Una vez más encontramos ecos del Evangelio, el ciego de nacimiento en Juan 9. ¿Cómo he de decir que no vi si yo vi? Una segunda vez es interrogada, esta vez con seriedad y delicadeza, escribe, pero con algunos artificios para ver si yo me desmentía o cambiaba una cosa por otra. Tantas preguntas e interrogatorios, de noche y de día, escribe Lucía. Incluso después de la aparición de octubre, donde cerca de 60.000 personas vieron el milagro del sol. Hasta periodistas incrédulos que habían acudido al lugar o que moraban en aldeas vecinas. Incluso después de esto el párroco le dice, expresa su descontento diciendo: la cantidad de gente en oración en un descampado, dice el párroco, mientras que el Dios vivo, el Dios de los altares, está solitario y abandonado en el tabernáculo. Y ese dinero que dejan sin fin alguno debajo de esa encina, mientras que en la iglesia hay otras obras sin acabar. Días más tarde vino un sacerdote de un pueblo llamado Torres Novas, escribe Lucía, me hizo un interrogatorio tan minucioso, tan lleno de enredos, que quedé con escrúpulos. Y otro sacerdote de Santarém, prácticamente lo mismo, escribe Lucía, con humor, con penetración. Parecían hermanos o parecía que habían ensayado juntos las mismas preguntas, los mismos enredos, los mismos modos de reír y de hacer burla. Hasta las facciones y la estatura se parecían,
parecían el mismo. Después de las apariciones siguió el párroco siendo duro. No quiso cambiar el día de la comunión, preparativos de un viaje de Lucía. Habiendo varios confesores ese día, decía, estaba el señor prior con el confesionario abierto en la mitad de la iglesia, observando todo, notando todo. Y si bien el otro sacerdote la consoló y le dijo, le explicó bien que uno puede confesarse con cualquiera, sin embargo, después de la misa, el párroco le hizo ver, con gran dolor de Lucía, no me pasó desapercibida tu falta de obediencia al ir a confesarte con otro sacerdote. Parece que el sacerdote fue removido, un poco por el tema de la edificación de la capilla. Pero pensando la gente que había sido por los eventos de Lucía y los pastorcitos, las mujeres amigas del sacerdote, dice, eran amigas, porque era un sacerdote celoso y querido por el pueblo. Pero la envidia, los celos, siempre intervienen y el enemigo divide. Las mujeres amigas de él me insultaban y me despedían con un par de bofetadas a puntapiés. Concluyamos este tema de las cruces en manos del clero con su primera visita al obispado en Leiría. Un sacerdote, probablemente el canciller de la diócesis, Márquez dos Santos, envuelto en su capa. Nunca había visto un sacerdote así vestido, dice. Me hizo un repertorio de preguntas que parecía no tener fin. No había manera de que llegara el momento de hablar con el obispo. Pero para compensar estos momentos difíciles en manos de estos clérigos, digamos también que el encuentro con Monseñor Correia da Silva en agosto del año 20 fue muy bondadoso. Ella escribe en carta al obispo diciendo, usted me recibió con tanta bondad, sin hacerme la más mínima pregunta curiosa o inútil, interesado solo por el bien de mi alma. Le queda una deuda eterna con este obispo, que va a permanecer en la diócesis varias décadas. Por último, Dios la visitó con la enfermedad de la madre, enfermedad mortal, estaba por morir. Las hermanas le piden que vaya a la cova de Iría a hacer un pedido a la Virgen. Y evidentemente, inmediatamente comenzó a mejorar su madre. Al tercer día estaba completamente bien. Y la madre exclamaba, Nuestra Señora me curó, y sin embargo me parece que aún no creo, no sé. Como Dios hace esperar a las almas en la ceguera hasta que Él concede la luz. Tema más que repetido en el Evangelio. También la visitó con la enfermedad de Jacinta y de Francisco. Eso fue un extremo dolor para Lucía. Y ambos murieron prontamente. Enfermaron en el año 18, a fines del año 18, los primeros meses del 19 muere Francisco, y unos meses más se prolonga la vida de Jacinta hasta febrero. A Lucía también la visitó con la enfermedad y una segunda vez con las dudas. Escribe así, había personas que me admiraban y me tenían por santas, y otras que me vituperaban y llamaban hipócrita, visionaria, hechicera. La verdad de Dios era otra, dice y escribe Lucía. Dios ponía sal en el agua para que no se corrompiera, y esa, la sal de la cruz, la hacía doler. Ni unos ni otros tenían razón, ni las personas que la admiraban y tenían por santa, ni las otras,
que la llamaban hipócrita, visionaria y hechicera. Todos se engañan, dice Lucía. No soy una santa, ni tampoco soy una mentirosa, como dicen los otros. Solamente Dios sabe lo que soy. Solamente Dios sabe lo que soy. Y aquí nos enseña otra forma de vencer la enfermedad, de vencer las duras, de superar la noche oscura. Es el discurso de Cristo en el Sermón de la Montaña. No interesa la opinión de los hombres, para ser vistos por los hombres, como los fariseos, sino la opinión de Dios que ve en lo secreto. Solo Dios sabe lo que soy. Por último, debe despedirse definitivamente de su familia. El obispo le había dado instrucciones. Iba a cursar, que sería una escuela, y luego ingresaría, después de unos años, a la congregación de las Doroteas, varias décadas después en el Carmelo. El viaje desde Fátima hasta Leiría fue hecho desde las 2 de la mañana hasta las 9, 7 horas de caminata, difícil por caminos intransitables. Pasa por Cova de Iría con la madre y un trabajador que la acompañaba y reza sus últimas oraciones, su último rosario. Al mediodía ya está en la estación de trenes de Leiría para tomar el tren de las 2 de la tarde. Y le da el abrazo final, el abrazo de despedida a su madre. Partió el tren, escribe Lucía, y con él mi corazón, sumergido en un mar de tristezas y recuerdos que era imposible olvidar. Pero también de todos estos males sabe sacar Lucía enseñanza y salud del cuerpo y del alma. La raíz de la verdadera sanación está en entrar en el lugar del otro, salir de uno mismo e ir al lugar del otro. Y Lucía hace eso, entra en el alma de su madre, la verdadera compasión. Pobre madre, escribe, ahora comprendo verdaderamente la situación en que se encontraba. Tengo pena, ella tenía razón. Me juzgaba indigna de tal favor del cielo y por eso me consideraba una mentirosa. El ángel me lo había anunciado. Te van a venir muchos sufrimientos, pero en todos ellos hay que encontrar a Dios. Dios lo quería así, el querer de Dios, la voluntad de Dios. Querer, voluntad y amor son prácticamente sinónimos. Entonces el que cumple la voluntad de Dios prorrumpe en una oración de agradecimiento. Escribe Lucía, repetía constantemente esta frase. Decía, el decir, la palabra humana, decía constantemente a nuestro Salvador, Dios mío, yo te amo, en agradecimiento por las gracias que me has concedido. Meu Deus, eu vos amo, agradecimiento por las gracias que me tendes concedido. Agradecimiento, gracias. Agradecimiento por las gracias. Esa es la forma de cambiar el significado del dolor. Y esta oración repetida día y noche hasta que se hace carne. Y también escribe, cuando contemplaba el cielo, los encantos del cielo, agradecía al buen Dios por las gracias que me había enviado. Una vez más, agradecía por las gracias. Y cuando ante determinadas personas experimentaba profundo disgusto, me consolaba ofrecer a Dios otro sacrificio más.
Ni siquiera la muerte abate a los pastorcitos. Escribe Lucía que Jacinta le dijo: qué bueno, gusto tanto de nuestro Señor, Nuestra Señora, por la muerte, vamos a verlos pronto. Y continúa Lucía sanando su alma, poniéndose en el alma de su madre. Mi madre sufría todo con una paciencia y resignación heroica, escribe. Si me reprendía y castigaba, era porque me juzgaba mentirosa. En su padre, en cambio, encontró más bien un aliado, Lucía. El padre repetidas veces decía: no sabemos si es verdad, pero tampoco si es mentira, y favorecía a su hija. Y ella continúa amando a su madre, incluso al párroco que la hizo sufrir. Comenta esas breves líneas del párroco sobre el descampado contrapuesto al sagrario y el dinero al margen de la parroquia, diciendo: yo comprendía perfectamente sus razones. Tenía razón el párroco en sus reflexiones, dice, pero yo, ¿qué iba a hacer? Si yo fuese señora de los corazones, se eu fosse señora dos corazones. Esa es María Virgen, señora de los corazones. Si yo fuera, por supuesto inclinaría a la gente a la iglesia, pero como yo no era la señora de los corazones, no me quedaba más que ofrecer a Dios otro sacrificio. Cuando ese día, escoltada por los caballos, pensó que había llegado su último momento, dice: quedé en tan grande paz, como si nada pasara conmigo. Pero ahí está el peligro de muerte y la paz, porque nada pasaba conmigo, ya no pensaba en ella, ya no era el yo de la misma Lucía que ocupaba el centro. Estaba ocupado por Cristo Jesús y María Virgen. Entonces nada pasaba conmigo. La muerte de su padre también la hizo sufrir. Exclama: mi Dios, nunca pensé que iba a experimentar tanto sufrimiento, pero lo sufro por tu amor, en reparación por los pecados contra el Inmaculado Corazón de María, el Santo Padre, por la conversión de los pecadores. He aquí la esclava del Señor. Y vamos a concluir diciendo que incluso la visión del infierno, tema clásico en la espiritualidad cristiana, en los 20 siglos de historia de la Iglesia, la meditación sobre el infierno, incluso la Divina Comedia aparece, es una cosa importante, a pesar de que nuestros contemporáneos no entiendan de esto. Esta misma también, en Lucía, en el corazón de Lucía, va a tomar otro significado. Oh mi Dios, exclama, esta gente no sabe lo que es ir al infierno, no sabe lo que es el pecado. Conviértelos, perdónales, mi Jesús, conviértelos. Ciertamente no saben. No es un no saben lo que hacen distante y con desprecio. Ella entró a los corazones de la humanidad desgarrada y vio, realmente no saben lo que hacen. No saben lo que es el infierno. Qué pena, Jesús mío, dice. Yo rezo por ellos. Y reza la oración que nosotros decimos al concluir los misterios del Rosario. Oh meu Jesús, perdoai-nos. Reza por el fin de la guerra, por la preservación de Portugal.
El amor a la patria es muy marcado en estas apariciones. El amor a la familia, el amor a la patria. Ah, si dejaran los hombres sus pecados. Dejar el pecado es importante, soltar aquellas cosas a las que estamos apegados y que nos hacen mal. Si dejaran los pecados no habría ni guerra ni infierno. Esta es la respuesta católica al tema de la guerra. Si dejaran sus pecados no habría ni guerra ni infierno. Nuestros contemporáneos no saben la respuesta a ninguna de las dos cosas. Un falso irenismo. Con un falso irenismo quieren combatir la guerra y con la negación del infierno, la posibilidad de la condenación. Una vez se apareció un demonio a Francisco, que se había alejado un poco de sus primas. Lo encontraron temblando y dice: he visto uno de esos bichos grandes que estaban en el infierno, negros y transparentes y rojos, dice. No pienses tanto en el infierno, dice Lucía. Piensa antes en nuestro Señor y en Nuestra Señora. Yo no pienso tanto en el infierno para no tener miedo. Y María Virgen les había dicho: ¿habéis visto el infierno? Luego de la aparición, es el primer secreto. Habéis visto el infierno para salvar las almas de los pecadores y para establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Ese es el sentido de los males, de los dolores, de las visiones aterradoras. Salvar las almas y establecer la devoción al corazón inmaculado. Y ya desde su celda, sobre todo en el Carmelo, dice: ahora leo el Nuevo Testamento, el paso de nuestro Señor por Palestina. Si el paso de Nuestra Señora por Fátima y por Cova de Iría transformó tanto mi vida, si yo, con la Madre de Dios, conocí lo que conocí, experimenté lo que experimenté, ¿qué no harían los hombres si viesen delante de sí al mismo Jesucristo? Como fue visto cuando habitó entre nosotros en Palestina. ¿Qué no harían los hombres si viesen delante de sí al propio Jesucristo? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, y siempre, por los siglos de los siglos.